tal, Johan? ¿Cómo le va? Buenas, profe, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Profe, una preguntita, ¿no hay Sí, otro día como para recibir consulta? Es que ese horario no me sirve mucho. sí, pero mándame un correíto si quiere para ponernos de acuerdo. Yo Está bien, generalmente también puedo los jueves en la tarde. ok. Bueno, yo los jueves no puedo, pero Tampoco. ¿Qué días puede usted? de hecho los días de clase, antes o después de clase, o sea, los viernes o los miércoles, antes o después de clases. Ok. Bueno, y tiene consulta ahora. Si quiere, nos quedamos un rato después de clase. Sí, o sea, sí me sirve, la verdad. Bueno, ok, está Es bien. que Hagamos eso. ya, bueno, ya intenté hacer los dos circuitos y la tarea extra, bueno, los dos más lo que usted nos pidió. Y sí tengo varias dudas. O sea, Es que si esa es la los... idea. Para eso los va a obligar a estudiar. Si ustedes se ponen a hacer esas tareas ahora, se van a ver obligados a estudiar más. Y eso es lo que yo quiero que hagan para que se vayan preparando para el examen, ¿verdad? Sí, Si no lo vamos pateando y luego cuando tienen que estudiar para el examen va a ser mucha materia y no, entonces mejor vamos de a poquito. Ahora ya ustedes empiezan ahí a ver motivados con eso. sí, claro. Entonces esa es la intención, ¿verdad? Yo sé que es complicada la tarea, o sea, no es tan complicada, después van a ver que en realidad es fácil, pero ustedes como nunca han resuelto algo parecido, pues obviamente la primera vez siempre es difícil. Entonces, eh, ahí vamos a ir con calma. ¿Ok? Pero esto es como andar en bicicleta. Yo siempre le digo a la gente, eso es, cuando ustedes se subieron a la bicicleta la primera vez, espero que todos sepan andar en bicicleta. De ahí uno se caía, ¿no? Nos llevó mucho rato, primero con los rodines y después que te sostenían y es así es igual en todo, ¿verdad? Empezar de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que ya se van a dar cuenta que ya pueden andar solos. ¿Ok? Entonces, hoy la idea sería terminar ya la segunda, la última topología, la tercera, y con eso cerramos la mayoría de lo que vamos a cubrir en el examen. Nos quedan todavía un par de temas más que vamos a cubrir la semana que viene. Entonces, y con eso, si no me equivoco, vamos a ver cómo estamos acá en el calendario. Calendario. Estamos en semana 6, entonces esto es 7. Johan, me acabo de acordar que yo no puedo hoy porque a las 3 tengo una revisión de un anteproyecto. Bueno, no importa, profe. Entonces ahí yo le mando el correo y usted me Mándeme un dice el... correo, ahí nos ponemos de acuerdo tal vez para el miércoles. Bueno, Está bien, sí. sí, sí, o el lunes en horas de la mañana, por ahí, tal vez, si le sirve. Sí, de hecho los lunes también me sirve. Ok, Entonces podría ahí ser cualquier por ahí cosa el yo... lunes por ahí a las 10:30, digamos. Me acabo Está de bien. acordar, me saltó acá el recordatorio. Ok, Entonces, el ok, examen, profe. entonces, el primer examen parcial lo tenemos el 24 de septiembre. Entonces, lo que cubramos la semana que viene y hasta el 15, que no va a ser feriado, ¿verdad? Porque lo trasladaron para el lunes. Eso es lo que entraría en el examen y así cumplimos con los 8 días hábiles, ¿verdad? 8 días, ¿verdad? Naturales completos que hay que tener entre la última materia cubierta. Entonces yo creo que vamos, pero vamos perfecto, porque lo que nos falta ya es ver el siguiente tema, que son espejos de corriente y el amplificador cascodo, que vamos a ver que no es sino una variación del emisor común degenerado. Vamos a llegar bien entonces al parcial del 24. Entonces, ok, vamos a arrancar entonces con este temita para terminar esta parte ya. Estuvimos hablando sobre el núcleo del seguidor de emisor, que también es el mismo núcleo que el del seguidor de fuente. La prueba que hicimos por reducción al absurdo la pasada clase es totalmente válida también para el seguidor de fuente. No la vamos a hacer. Eh, Acá lo importante es ver siempre, ¿verdad? Y esa es la razón por la que se ve, o este nombre, este circuito recibe el nombre de seguidor, en que hay, ¿verdad? Una relación, ¿verdad? Entre V-out y V-in que tiende a 1, ¿verdad? O sea, V-out básicamente va siguiendo a V-in, está en fase. Vimos que esa fase, bueno, esa configuración, mejor dicho, de amplificador, no da mucha ganancia. Vimos que intuitivamente esa ganancia no puede ser mayor que 1 por el análisis que hicimos por reducción al absurdo. Luego, aquí también podemos ver algo interesante, ¿verdad? Y es que entre V-in y V-out la única diferencia que hay es la tensión base emisor del transistor. Esa es la razón por la cual a este amplificador también se le conoce como desplazador de nivel, perdón, level shifter.
que es otro nombre que en algunos libros se van a encontrar. Porque lo que está cambiando en realidad entre V-in y V-out es simplemente una tensión de offset, ¿verdad? La que está en la tensión base emisor del transistor BJT. O la gate source en el caso de un MOSFET. Entonces en algunos lugares les dicen level shifter, en algunos libros. Pero nosotros nos vamos a quedar con el nombre más común, que es el de seguidor. Perdón. De hecho, se le dice incluso seguidor de tensión, es lo más común. A veces, más general. Como ustedes algunos me comentaron, y en algunos libros se les dice más bien colector común o drain común, es lo mismo. Lo importante es entender que aquí la señal de interés no va por el colector ni por el drain del transistor. Bueno, y entonces, ¿cómo probamos esto? Lo podemos probar de dos maneras. Vamos a probarlo de manera intuitiva, ¿ok? Para probarlo de manera intuitiva, vamos a definir lo siguiente. Fíjense que si ustedes averiguan la impedancia de entrada mirando hacia el emisor y la impedancia del circuito, mejor dicho, la impedancia sensada a la salida, mirando hacia el emisor y mirando hacia RE, podemos, ¿verdad? Por todo lo que hemos visto hasta ahora de las otras topologías, definir rápidamente que esa impedancia es simplemente un paralelo, ¿verdad? Hacia el emisor del transistor yo veo aproximadamente 1 sobre GM y hacia RE pues veo RE. Entonces es claro que la impedancia de salida es aproximadamente R out. Ahí estoy despreciando el efecto de Early, obviamente. Y estoy suponiendo que RP es mucho mayor que 1 sobre GM, como hicimos para este tipo de análisis cuando miramos hacia el emisor del transistor y no tenemos una resistencia en la base, ¿verdad? Que es un análisis que hicimos la clase anterior. Entonces noten que yo V-in lo puedo definir en pequeña señal como la suma de dos tensiones, ¿verdad? Tengo una pequeña tensión V base emisor 1, acá, pequeña señal, y una tensión en pequeña señal VRE que es igual a V-out, ¿verdad? Es patente, ¿verdad? Que VRE de pequeña señal es igual a V-out. Entonces yo lo que puedo aplicar es una LVK en esta dirección, ¿verdad? Que sería la que tengo acá, ¿verdad? V-in es igual a la tensión base emisor de pequeña señal que hay en el transistor más VRE de pequeña señal sobre RE, que sabemos es igual a V-out en pequeña señal. Note que estoy utilizando minúsculas, ¿ok? Para aclarar que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Con aspectos de CA, ¿verdad? En pequeña señal, no estamos analizando efectos de CC. Por otra parte, yo puedo definir, ¿verdad? Una relación para V base emisor en función de la famosa ecuación que yo les digo a ustedes que siempre recuerden, ¿verdad? En general, recuerden la corriente colector en un transistor en pequeña señal es siempre, ¿verdad? La transconductancia del transistor por la tensión base emisor, ¿verdad? O sea, recuerden que esto es en realidad la fuentecita dependiente, ¿verdad? Que tenemos acá, ¿verdad? Esta fuentecita que tenemos ahí. Lo que nosotros en el modelo pi, pues la llamamos VP, ¿verdad? Por comodidad, como lo hace el libro, pero sabemos, ¿verdad? Que en realidad está la fuente que hay entre el colector y el emisor. Sabemos que VP es igual a V base emisor, ¿verdad? Es simplemente una cuestión de nomenclatura en pequeña señal. Así que yo puedo sustituir esta expresión, ¿verdad? V base emisor por el recíproco, ¿verdad? Entre IC y GMI. Perdón, la división, perdón, la razón entre IC y GM1. Y V out es claro que va a ser igual a la corriente colector del transistor, ¿verdad? Fíjense que por aquí viene la corriente en pequeña señal del transistor, que es dada por esta fuente. Y si lo viéramos en pequeña señal, ¿verdad? Pues es claro que esta corriente tiene que irse, ¿verdad? Por RE. ¿Ok? Entonces, yo puedo suponer, ¿verdad? Que VRE o VOUT es igual a simplemente esta IC por RE. Recordemos, ¿verdad? Que estamos suponiendo que beta mucho mayor que 1 para poder suponer esto, ¿verdad? De manera que yo puedo afirmar que IC es igual a la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. ¿Verdad? El parámetro alfa es igual a 1 en mi transistor. Y luego VOUT es directo, ¿verdad? Lo acabamos de despejar de acá, ¿verdad? Esto es VOUT. Por lo tanto, si yo defino la relación de voltaje, de ganancia de voltaje para este amplificador como VOUT sobre VIN, es cuestión simplemente de sustituir, ¿verdad? VOUT sobre VIN, ¿verdad? VOUT es igual a IC sobre RE, que aquí si yo la pusiera por acá, ¿verdad? Entonces a V es igual
ahí C por R y abajo, ¿verdad? Lo que tengo es IC factor común, ¿verdad? Por 1 sobre GM más R, ¿verdad? Entonces los IC se me van y por eso me queda esta expresión de ganancia, ¿ok? Para el amplificador que a todas luces jamás puede ser igual a 1, ¿verdad? O sea, se cumple ahora sí ya de una manera algebraica lo que esperábamos, de una manera lógica, ¿verdad? Lo que derivamos por reducción al absurdo, ahora ya tenemos un sustento numérico o matemático que me dice que este circuito, ¿verdad? Tiene una ganancia menor que 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vean que yo puedo decir que V out entonces es igual a V in por RE entre 1 sobre GM más RE, ¿verdad? Si hacemos esta variación. Y esto de acá no es ni más ni menos que un divisor de voltaje, ¿verdad? O sea que el amplificador seguidor de emisor se comporta como si fuera un divisor de voltaje. Es un resultado muy interesante que lo podemos aplicar para solucionar muchos problemas. De hecho, en el Rasabi lo usan bastante para resolver los problemas que hay en la parte final de este capítulo. Cuando se encuentran con problemas con el seguidor de emisión de voltaje, de una vez, ¿verdad? Utilizan esta idea, ¿verdad? De que el seguidor de voltaje no es más que un divisor de voltaje. Entonces es algo intuitivo, muy interesante, ¿verdad? Que explica, ¿verdad? Por qué la ganancia es menor que 1, ¿verdad? Tenemos una división de voltaje entre la transconductancia del transistor y, perdón, 1 sobre la transconductancia del transistor y la resistencia que tenemos en el emisor. Bueno, esto lo podemos probar haciendo un análisis de pequeña señal, ¿verdad? Podríamos probar lo mismo haciendo un análisis de pequeña señal y bueno, como estamos caritativos hoy, les voy a dar 2 puntos extra al que me lo pruebe para hoy a las 11 de la noche. Que me lo mande ahí probado esto, ahí a mano, por correo. Que esta expresión, ¿verdad? Se puede probar haciendo un análisis de nodos y de mallas que ustedes ya conocen sobre este circuito que es el equivalente a pequeñña señal del seguidor de emisor. Entonces les voy a dar 2 puntos porque en realidad es fácil, no es nada del otro mundo, pero para que se me motiven, les pongo ahí 2 puntillos extra, así que voy a anotarlo de una vez, 2 puntos extra para que quede para la divisor. Ganancia del seguidor. Y hoy estamos, ok, 3, 9. Que la prueben, no es nada del otro mundo, pero así los obligo a ir avanzando un poquito, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos un amplificador fuente común? O sea, si no tenemos un transistor BJT, sino que tenemos un transistor MOSFET. Bueno, en realidad la topología, como ya hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Ya no es sorprendente, ¿verdad? Que tengamos las mismas expresiones, ¿verdad? Recordemos que lo único que cambia entre un MOSFET y un BJT es que RP en el MOSFET es infinito. Así que si yo tengo un circuito que tiene esta forma, con una fuente VIN por acá y con el drain, perdón, conectado a VDD, voy a tener una impedancia, perdón, una ganancia V out sobre in igual a la que vemos acá, que es ni más ni menos que aplicar, ¿verdad? El mismo criterio del análisis intuitivo que ya vimos, porque ese análisis intuitivo también es válido para el MOSFET. O lo podemos visualizar como un divisor de voltaje, que es lo que probamos en las 2 diapositivas anteriores, ¿verdad? Que también yo puedo visualizar esto como una especie de divisor de voltaje. Noten que la única diferencia acá es que estoy metiendo a RO, ¿verdad? Aquí no estoy diciendo que que lambda es 0, ¿verdad? Sino que estoy diciendo que lambda es mayor que 0, por lo tanto tenemos modulación de canal. Pero fíjese que esto en realidad no me complica la vida porque uno de los nodos de la resistencia RO está puesto a tierra, ¿verdad? Debido aquí a la tierra en CA, ¿verdad? El drain de este transistor está puesto a tierra. Por lo que esta resistencia RO, a la hora de la verdad, aparece en paralelo con RL. ¿Verdad? Ustedes se dan cuenta, agarran esta resistencia, la
tuercen para abajo y les queda aquí, ¿verdad? Les quedaría, esta era tuercen para abajo, les quedaría acá, ¿verdad? Les quedaría en paralelo con RL. Así que por eso podemos también utilizar esa aproximación del divisor de voltaje para determinar la ganancia del amplificador, entonces, como source. Perdón, seguidor de fuente, seguidor de source. ¿Cómo logramos que esto gane 1? La única manera en que esto gane 1, ¿verdad? Es que RO paralelo RL sea mucho mayor que 1 sobre GM. Si eso es así, entonces en ese caso sí tenemos un amplificador que tiene una ganancia igual a 1, ¿verdad? Es la única manera. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí me conviene que RL de alguna manera sea una impedancia grande. Entonces, ¿se puede construir como un amplificador seguidor de emisor con ganancia unitaria? Bueno, pues simplemente utilizando, ¿verdad? Una fuente de corriente en el emisor. Vean que en este caso, ¿verdad? Puesto que I1 es constante, V base emisor va a ser constante, ¿verdad? Porque recuerden que V base emisor define la corriente de colector. Si la corriente de emisor es constante, la corriente de colector tiene que ser constante. Por lo tanto, V base emisor es constante. Y si eso es así, V out y V in, ¿verdad? Pues básicamente deberían ser iguales, solo que desplazadas por una tensión en CC. Pero en CA deberían tener el mismo valor en corriente alterna. Entonces, intuitivamente uno puede darse cuenta que este tipo de configuración es la única que me puede producir un amplificador con ganancia unitaria. Desgraciadamente esto no existe, ¿verdad? No existen las fuentes ideales de corriente, así que en realidad en la vida real el circuito no es tan bueno como uno lo esperaría. Si lo visualizamos, ¿verdad? Como un amplificador MOS, notamos que en realidad las impedancias de cada uno de los transistores juegan, ¿verdad? O tienen un papel en la ganancia del amplificador. Vean que esta es una tierra en CA, ¿verdad? Para el CB1. Tengan cuidado, vean que el transistor de arriba es el amplificador, ¿verdad? Recuerden que ustedes, es algo que yo quiero que ustedes vayan practicando bastante para el examen, porque ahí es donde algunos se confunden. Tienen las nociones, las ecuaciones bien, pero a veces no ven los detalles y se confunden. Noten que V-in está en el transistor de arriba y están saliendo, vean que el V-out está en la fuente del transistor, en el source. Esto significa que este es un seguidor de fuente, no es un fuente común, no es un common source, porque alguna gente les he tirado a veces un problema similar con una configuración de estas y me ponen que la ganancia de este amplificador es GM por RC. No, ¿verdad? La ganancia de este amplificador es la de un seguidor. Noten, busquen siempre dónde están las fuentes de señal para determinar cuáles son los transistores que están amplificando. Vean que este de acá tiene una pista. Dice VB. Ya ustedes saben que eso es una fuente de CC que está polarizando ese transistor. O sea que esto de acá es una fuente de corriente. Y ustedes saben que ese transistor lo que hace es una fuente de corriente. Noten que por eso el modelo de pequeña señal no incluye más que RO2, ¿verdad? Porque la fuente de corriente continua que este transistor está generando, hay que quitarla del análisis de pequeña señal. Entonces, por eso les recomiendo, ¿verdad? Redibujen, planteen el circuito, la visión en gran señal primero, la de la izquierda en CC, la visión en pequeña señal a la derecha. Redibujan y así para mí es más fácil ver que ustedes están entendiendo y calificarles también, ¿no? Y ayudarles. Porque si ustedes por ahí se equivocan en un despeje, pero yo veo que el circuito lo trasladaron bien de un lugar para otro, yo puedo ser comprensivo, pero si no me dibujan el circuito, no puedo saber de dónde están sacando las ecuaciones que están sacando. Disculpen porque todavía ando con la nariz un poco fregada. De nuevo, en este caso, y podemos aplicar el mismo concepto, ¿verdad? De ganancia intuitiva, la resistencia en el source sobre la resistencia vista hacia el source más la resistencia en el source. De nuevo, recuerden que en un MOSFET
la resistencia vista hacia el source es exactamente 1 sobre GM, sin importar lo que haya en el gate. Aquí es todavía más fácil que en el BJT. O lo pueden visualizar esto, ¿verdad? Como un divisor de voltaje, ¿verdad? También cualquiera de las dos opciones es válida. Lo visualizan el seguidor de emisor como un divisor de voltaje, donde tienen 1 sobre GM acá, y aquí tienen RO1 paralelo RO2. Cualquiera de las dos aproximaciones es válida para encontrar la relación VOUT-VIN. Recuerden que M2 es la fuente corriente, la pista está en esto, ¿verdad? Están diciendo VB, V vallas, V polarización. Aquí está la justificación del, vamos a hacer, porque el libro está, de por qué se puede ver al amplificador, ya digamos formalmente como un divisor de tensión, aunque nosotros lo hicimos simplemente a partir de las ecuaciones. Pensemos en que yo puedo hacer todo un equivalente de Thevenin de la fuente de excitación y el transistor que estoy usando como amplificador. Si yo hago el análisis de tensión de Thevenin, ¿verdad? Fíjese que tengo que sacar RE. Lo que necesito es encontrar el Thevenin para allá, ¿verdad? La V de Thevenin. La V de Thevenin en ese caso es igual a V out, que está en paralelo. En este caso es igual a V in, ¿verdad? Vean que lo que tengo acá es una caída de tensión. ¿Ok? De pequeña señal. Este análisis es de pequeña señal, ¿verdad? Por alguno de ustedes me puede decir, profe, eso no es cierto porque si usted tiene este circuito conectado en la vida real, ¿verdad? En la vida real, acá no está pasando corriente, ¿verdad? ¿Ok? Y si tiene razón, ¿verdad? Si yo pongo esto en el SPICE no va a funcionar. Yo lo que estoy haciendo acá es, suponiendo que este transistor está correctamente polarizado por RE, ¿ok? Voy a encontrar en pequeña señal lo que veo hacia el emisor, ¿ok? Pero fíjese que en realidad RE está ahí, tiene que estar para mantener el transistor polarizado, solo que yo lo quité porque no forma parte de mi análisis en pequeña señal. Entonces, si yo hago esto, ¿verdad? Encuentro Vout acá, es claro que Vout es Vin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en pequeña señal yo sé que en este caso, ¿verdad? Ese transistor tiene una corriente en pequeña señal igual a 0. Por lo tanto, V base emisor es igual a 0. En pequeña señal. ¿Ok? Entonces, si esto es así, ¿verdad? Yo tengo entonces que V Thevenin de mi transistor es Vin, ¿verdad? Y luego encuentro R Thevenin, que ya la conocemos, ¿verdad? Mirando hacia el emisor del transistor es 1 sobre GM. Y entonces esta es la prueba, ¿verdad? De que por equivalente de Thevenin podemos considerar al seguidor de emisor como un divisor de voltaje. Una prueba alternativa que es la que ofrece el libro, que se la pueden guardar. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo una resistencia acá? Podríamos sentar, de nuevo, ¿verdad? Sentirnos tentados a hacer todo el análisis de pequeña señal. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, esta topología ya la conocemos. Y nosotros encontramos, digamos, esta impedancia mirando hacia allá, ¿verdad? Para un caso donde teníamos una resistencia en la base del transistor. Ya la conocemos, ¿verdad? Sabemos que esa RS que hay ahí en la base del transistor se va a ver atenuada sobre beta más 1. O sea que en realidad lo que tengo que hacer es modificar el divisor de voltaje y cambiar esta resistencia por 1 sobre GM más RS sobre beta más 1. Si quieren pueden hacer el análisis de pequeña señal para practicar, no les voy a dar puntos extra por eso, para probar que eso es así, pero en realidad es volver a, ¿no?, a hacer algo que ya resolvimos. Entonces, como les digo, la idea es que vamos acumulando cosas y vamos reutilizando lo que ya tenemos resuelto para no tener que ir siempre hacia atrás. Entonces, de esta visión, yo puedo fácilmente afirmar, ¿verdad?, que la ganancia de mi circuito es igual a esta expresión que tenemos acá, ¿verdad?, donde esto es la resistencia, digamos, perdón. Esta es la resistencia extra que se ve hacia el emisor del transistor. De Profe, nuevo, sí, sí. ahí también se podría ver como de la ganancia intuitiva, digamos, para no hacer todo ese análisis. Exacto. Yo como les digo, yo nada más lo que estoy haciendo es explicándoles y probándoles que en realidad la ganancia intuitiva siempre funciona.
¿ok? Porque en realidad no es intuitiva, ¿verdad? En realidad es una ganancia analítica, solo que yo supuse algunas cositas, ¿verdad? Supuse que URO es infinito, supuse algunas cosas. Entonces, puede ser que cuando ustedes hagan el análisis de pequeña señal, hay una leve variación, ¿verdad? Por eso es que a veces ustedes ven que queda un aproximado, ¿verdad? Aquí en realidad yo debería ser formal y decir que haya un aproximado porque aquí me aparece el RPI, ¿verdad? Si fuera formal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, uno siempre está aproximando. Entonces, la ganancia intuitiva es en realidad una aproximación válida analítica con varias suposiciones, que yo les recomiendo que usen esa siempre. Simplemente recordando, ustedes teniendo claros que hay una fundamentación, ¿verdad? En análisis de circuitos que les va a sustentar, ¿verdad? ¿Está bien? Yo, muy bien. Yo es porque en realidad esto de la ganancia intuitiva, yo no sé por qué Razavi lo menciona por ahí cuando está hablando del emisor común y luego no lo vuelve a usar. De hecho, yo lo descubrí ya hace, siendo ya, bueno, yo era viejo también con esto, pero digamos que cuando era menos viejo que ahora, utilizando el libro de Baker, el libro de diseño de circuitos integrados de Baker, donde Baker las demuestra y las sigue usando para el resto del libro. Y digo, sí, mira, más fácil eso que estar haciendo análisis de pequeñas señal todo el tiempo. Y cierto, ¿verdad? La idea es eso, ¿verdad? Encontramos herramientas que nos sean útiles, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a analizar las impedancias de entrada y salida del amplificador. No tenemos mucho que hacer porque en realidad ya las conocemos. Si ustedes se dan cuenta, si yo averiguo Rin para este circuito, es equivalente a encontrar Rin para este circuito cuando RC es igual a 0, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que de todos modos en este circuito, cuando hicimos este análisis, RC aparece por acá, ¿verdad? No tocaba, ¿verdad? No, perdón. Tampoco era muy importante, ¿verdad? No aparecía, ¿verdad? En la ecuación. Entonces, de todos modos, ¿verdad? Es como redundante que esté ahí. Disculpen. Pero esta resistencia ya la conocemos. La encontramos para la etapa emisor común degenerado. Entonces la podemos volver a usar. Rein para el amplificador seguidor de emisor es igual a RP más beta veces beta más 1 RE. Y no hay nada que hacer, ¿verdad? Vean que aquí RC de todos modos está eliminando, ¿verdad? En el caso del seguidor, porque tenemos a tierra, ¿verdad? El colector, la tierra en CA. ¿Cuánto sería el REIN para un seguidor de emisor MOSFET? Sería 0. El REIN. Sí, no, saben. Infinito, infinito. Infinito, al revés, está bien. La corriente sería 0. Entonces, sí, ¿verdad? En el MOSFET es más fácil todavía, ¿verdad? Sigue siendo infinito. Entonces, esa es una ventaja. La impedancia de salida también, ¿verdad? No es tampoco nada en que nos tengamos que poner a hacer análisis de pequeña señal porque ya lo hemos hecho bastante, ¿verdad? Si ustedes saben ya cuánto es la impedancia mirando hacia arriba, que es esta de acá, y saben cuánto es la impedancia mirando hacia abajo, que es RE, saben que entonces la resistencia de salida total va a ser el paralelo de las dos, que es lo que tenemos acá. ¿Qué pasa si, aquí obviamente yo estoy suponiendo que VA es infinito? ¿Qué pasa si esto no se cumple? ¿Cómo se altera esta ecuación? ¿Quién aparece? Si UA no es infinito, aparecería RO. ¿Y RO en qué? ¿Cómo queda en la ecuación? por ahí metida. A ver. Paralelo a RE. ¿Perdón? Paralelo a RE. Muy bien. Ya lo... Queda aquí, ¿verdad? Vean que no hay problema, ¿verdad? RO queda en un paralelo muy bonito. Entonces no es... Generalmente la despreciamos, ¿verdad? Porque de todos modos lo que es un paralelo. Y como RO generalmente es grande, la despreciamos. Vean que no se arma tanto problema con RO acá como con el emisor común degenerado, con el base común, ¿verdad? Donde RO, si ustedes se dieron cuenta, fueron suficientemente perspicaces, se dieron cuenta que algunas veces yo me brinqué olímpicamente el desarrollo con RO. Y es porque es relativamente complejo para algunas configuraciones, ¿verdad? Que no estamos a nivel en este curso para hacer esos análisis. Pero en el emisor común y en el seguidor de emisor y en el seguidor de fuente, perdón, en el seguidor de fuente y en el seguidor de emisor,
RO lo tiene más complicación, ¿verdad? Aparece como un paralelo por acá, como bien dijo ya. Entonces aquí está, ¿verdad? La expresión, ¿verdad? Ahora sí completa, vean que cómo aparece RO aquí, ¿verdad? Noten que RAIN también, ¿verdad? Se ve afectada porque RE ahora va a tener, ¿verdad? El paralelo RO. Y bueno, y obviamente la ganancia, pues es simplemente poner RE en paralelo con RO, ¿verdad? Ven que la único que hay es meter ese RO en paralelo con RE en las expresiones que ya conocemos. Normalmente no lo usamos. Suponemos que RO va a ser suficientemente grande y que lo podemos despreciar en análisis a mano y ya cuando lo simulemos y lo montemos en la protoboard, ahí ya RO tendrá algún impacto, ¿verdad? Que se podrá medir. Algo entonces que es importante entender acá, ¿verdad? Y capaz que eso es lo que hace que este circuito sea muy práctico, pese a que no tiene ganancia, es que recordemos que tengo una impedancia de entrada alta en mi circuito. ¿Por qué? Por el efecto de beta del transistor, ¿verdad? Recuerden que si yo miro hacia allá la carga, yo tengo una carga, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? A la misma carga dividida beta más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que para producir un IL necesario para manejar esta carga, solo necesito una corriente de base igual a IL sobre beta más 1. O sea que hay una corriente de beta más 1 veces entre la base y el emisor. Por este efecto de multiplicación de la impedancia. Perdón, esto está mal, ¿no? No me corrigieron. Multiplicando, ¿verdad? Ok. O sea que para una misma tensión, ¿verdad? Tengo mucha menos corriente. La corriente me queda dividida por beta más 1 veces. Por eso es que este tipo de circuito se le conoce como buffer, ¿verdad? Buffer es una palabra en español, en inglés, que no usamos mucho. Normalmente, o sea, sí lo usamos. En buffer en realidad es un aparador, ¿verdad? Como un trinchante. O también un separador de espacios, ¿verdad? Entonces, generalmente, bueno, como nosotros a veces somos bastante vagos para traducir, también le decimos buffer en electrónica. Pero lo interesante de conocer la significación de buffer es, ¿verdad? Que es un dispositivo que separa entre dos lugares. En este caso, este circuito lo que está haciendo es separándolo en dos dominios de corriente, mi circuito. Fíjese que tengo un dominio de baja corriente y un dominio de alta corriente. Por eso se le dice buffer, porque está haciendo una separación entre los dos mundos de corriente, de carga. Y eso es muy práctico, vamos a ver, porque va a eliminar los efectos que puede tener la carga sobre la amplificación de mi circuito. Y vamos a hacer un ejemplo práctico. Obviamente, en este caso, la separación, ¿verdad? El buffering, por así decirlo, que hay entre un circuito y el otro es el beta del transistor. Si este transistor es un MOSFET, ese beta va a ser infinito. O sea que los buffers construidos con transistores MOSFET son mucho mejores que los buffers construidos con transistores EJT. De hecho, por eso es que a la hora de la verdad en la lógica digital no fuimos, ¿verdad? Para el diseño solo con circuitos CMOS, ¿verdad? Porque eliminaron uno de los graves problemas que tenía la lógica digital con TTLs, con transistores BJT en los años 80, que era el alto consumo de corriente que había de polarización en las bases de los transistores. Eso prácticamente quedó eliminado hasta hace unos pocos años en que ya la corriente de efecto de túnel por el gate del transistor ya sí ya empezó a afectar. Esa es otra historia, bueno, para los que llevaron activos conmigo, con Juan José o con Aníbal, lo vieron, ¿verdad? Vieron el problema que hay ya las tecnologías muy modernas, ¿verdad? De transistores, MOSFET, pero bueno, ese es un problema que no es nuestro, ¿verdad? Por lo menos para nuestro mundo, digamos, a este nivel, es práctico y conveniente entender, ¿verdad? Entonces, que el MOSFET se convierte en un buffer, en un separador de dominios de corriente casi ideal. Aquí está simplemente el mismo análisis para el seguidor de fuente MOSFET. Es exactamente lo mismo que hicimos, ¿verdad? O sea, encontrando, ¿verdad? Las impedancias de salida, ¿verdad? Sabiendo que esta impedancia de salida se va a dividir en una que se mira hacia abajo y otra que se mira hacia arriba. La que se mira hacia arriba, ¿verdad? Es simplemente la impedancia vista hacia el source del transistor, que es 1 sobre GM paralelo al RO.
Bueno, como no he visto un ejemplito antes de hacer esto, ¿qué pasa si yo tengo un seguidor de emisor PMOS? ¿Cómo lo voy a conectar? Bueno, entonces acá les voy a dibujar el equivalente de un seguidor de emisor PMOS, ¿verdad? Un seguidor de fuente PMOS. Note que el seguidor de emisor es el único circuito de amplificación donde el NMOS está arriba y el PMOS está abajo, ¿verdad? Yo les dije que en el 99, hace varias clases, en el 99,9% de los casos, no tanto, pero en la mayoría de los casos, especialmente en digital, arriba en el circuito, cerca de VDD, están los transistores PMOS y abajo, ¿verdad? Están los transistores NMOS, ¿verdad? Es como la regla, ¿verdad? Arriba los PMOS, abajo los NMOS, porque los PMOS son pull-up, llevan hacia arriba la señal, llevan los unos para arriba, hacia VDD, y los NMOS llevan hacia abajo, son pull-down, tiran hacia abajo, los nodos hacia tierra. ¿Okay? En el seguidor es la única excepción. Entonces, si ustedes ven un circuito como este, ¿verdad? Porque este me pasó en el examen anterior, creo que fue el final, andaba por ahí un circuito de estos y todo el mundo me dijo, ah, profe, sí, claro, este amplificador es un common source. Y me dijeron, y usaron esta fórmula, ¿verdad? Dijeron AV igual a menos GM RL. Qué embarcada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no revisaron por dónde entra y por dónde sale la señal. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Este es un transistor PMOS y esta es la fuente, ¿verdad? Este es el source. Están entrando por el gate, pero no están saliendo por el drain. Vean que el drain está pegado a tierra, ¿no? Están saliendo por el source. De nuevo, si la señal entra por el gate y sale por el drain, es un common source. Si entra por el gate y sale por el source, es un seguidor. O lo que es lo mismo, ¿verdad? La otra manera alternativa, que se la repito muchas veces para que ustedes les quede, ¿verdad? Me fijo por dónde no va la señal de interés. En este caso, la señal de interés no va por el drain, va por el source. Por lo tanto, es un seguidor de voltaje, es un drain común. Entonces, ¿cuál es la ganancia de este circuito? ¿Cuál es? A ver si están poniendo atención. ¿Cuál es la fórmula intuitiva? Profe, sería la resistencia, bueno, que se ve a través de VOut por abajo, paralelo con la de otra. Ya me enredé todo. Pero digamos, es como al revés. Es que si yo lo veo como que está puesto al revés, o sea, como que si yo le doy vuelta, Exacto. sí es como un toquecito más fácil de verlo. Exacto, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a trabajar con NMOS. Por eso yo les digo que, de hecho, esta vez no hice ese ejercicio, es que siempre lo hacían activos y se me ha olvidado que en discretos, que yo resuelvo un transistor con PMOS, lo resuelvo como NMOS y luego le doy vuelta, pero yo lo hago en activos. Capaz que un día se los hago por ahí, si vamos con calma, para que vean cómo en realidad es lo mismo, ¿no? Simplemente darle vuelta a los transistores. Que es un truco que tampoco está en ningún libro, excepto en un libro de un chaval muy cara que se llama Civis, que es un tipo que tiene un libro muy bueno sobre diseño analógico, que es uno de los genios de la IEEE, que le explica eso, ¿verdad? No se rompe la cabeza con las fórmulas de PMOS, ¿verdad? Utiliza el NMOS y luego simplemente multiplica por menos los resultados que tienen la solución, ¿verdad? Entonces hay un ejemplillo muy fácil que yo los hago en activos. Pero fíjese que si ustedes ya identificaron este circuito como un seguidor de emisor, no tienen que fijarse en el circuito de mucho, ¿verdad? Ustedes lo que saben que la regla es lo que la resistencia vista, perdón, la resistencia vista hacia el source más la resistencia vista desde el source es lo que va abajo. Y la resistencia vista desde el source es lo que va arriba. Aquí es un arriba, ¿verdad? O sea, van a la regla intuitiva, sin importar si es NMOS o PMOS. ¿Ok? Aquí está, vamos a poner la regla intuitiva. Que no es intuitiva, yo le digo intuitiva porque en realidad es analítica, o sea, está probada, ¿verdad? No importa si este es un seguidor de tensión con un NPN o si es un seguidor de tensión con un PNP. ¿Qué sería este? La regla es la misma. La regla dice que es
La ganancia es la ganancia que hay en el emisor, viendo desde el emisor, que sería RE, entre la resistencia en el emisor y la fuente, ¿verdad? Entre la resistencia en el emisor y la fuente, más la resistencia mirando hacia el emisor y la fuente. Que ya sabemos que mirando siempre hacia un emisor, sea el transistor NPN o PNP, es 1 sobre GM. Ahora sí. Yo sé que ustedes, ¿verdad? Ahora, la idea es que ustedes haciendo práctica se vayan dando cuenta de esas cositas. Ok, entonces, eso es porque no hemos visto ese caso. Vamos a hacer este ejemplito, vamos a buen ritmo, capaz que vamos a terminar temprano, Johan, así que le voy a poder dar consulta. ¿Qué sucede, verdad? Bueno, nos tenemos que pensar en cómo polarizar el seguidor de emisor, ¿verdad? Eso es generalmente la meta, ¿verdad? Digamos, que siempre recuerden, hay que polarizar el amplificador. Entonces podríamos utilizar esta topología que está acá, ¿verdad? Como el emisor común, ¿verdad? Para polarizarlo, porque sabemos que es bastante estable, es independiente de beta y todas estas cosas. Pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En realidad, en este circuito, la ganancia, ¿verdad? Del amplificador es bastante independiente de beta, ¿verdad? La ganancia es RE sobre 1 sobre GM, ¿verdad? Más RE, que sería igual a R entre 1 sobre GM. Recuerden que GM es RP sobre beta, ¿verdad? Pero beta sobre RP. Entonces, esto sería RP sobre beta más RE. Entonces, como si beta es grande, este parámetro de acá es pequeño con respecto a RE, ¿verdad? Entonces, el efecto de beta en este amplificador no es tan crítico como en los otros dos amplificadores, donde recuerden que usamos el divisor de voltaje para independizarnos un poquito de la variabilidad de beta. Beta puede tener una variabilidad del 20%. Entre los transistores comerciales, el mismo transistor, ¿no? Ustedes se van y compran un 2N2222 y lo llegan y lo miden acá en el laboratorio, uno les va a decir que beta es 120, agarran otro, les da que el beta es 80, y ahí les va a ir variando, ¿verdad? Y están entre esos rangos. Nunca les da exacto 100. Entonces, en este circuito eso no es tan necesario. Entonces, normalmente esta también es la segunda excepción, ¿verdad? En este circuito también es típico que si utilicemos simplemente una resistencia en la base para polarizar. No nos preocupamos tanto por polarizar este circuito de una manera tan precisa como lo hacemos con el base común o el emisor común, porque hay ya una independencia intrínseca en la ganancia. Recordemos que de todo modo la ganancia de este circuito es bastante menor que 1, entonces no es que vamos a perder mucho, ¿verdad? Si hay variabilidad en el beta. Otra ventaja que tiene este circuito es que este transistor siempre está en la zona activa. ¿Por qué? Porque el colector está pegado a VCC. Recuerden que la regla, ¿verdad? Es V base colector menor que 0. Para que el transistor esté en la zona activa. Puesto que yo supongo que esta tensión de acá nunca puede llegar más arriba de VCC, porque fíjese que se está generando a partir de una resistencia, por lo tanto esta tensión X no puede ser mayor que VCC. Esto de acá siempre se va a cumplir. Entonces, esa es la otra ventaja. En este amplificador no tenemos que estar haciendo aquellos cálculos, ¿verdad? Si el transistor se me salía de la zona activa en este tipo de topología. Eso no lo ahorramos. ¿Ok? Entonces hace que sea más fácil, digamos, de resolver este circuito en esos aspectos. En el MOSFET es igual, ¿verdad? El transistor siempre está saturado. Vean que V-drain está pegado a VDD y V-gate también, ¿verdad? Entonces V-gate, en eso todavía es mucho más fácil, ¿verdad? Porque V-gate es igual a V-drain. Por lo tanto, V-gate drain es igual a 0, que siempre es menor que la tensión de umbral del transistor, ¿verdad? Esto siempre se cumple, por eso el transistor siempre está saturado. Vean que en este caso yo no digo que V base es igual a V colector, porque aquí hay una corrientita, ¿no? Pero yo sí sé que Vx sí o sí
es menor que V colector, que es igual a VCC. Y eso es inevitable, ¿verdad? Porque Vx es igual a VCC menos I base por RB, ¿verdad? Entonces, este término siempre es menor que VCC. ¿Verdad? Entonces, siempre es menor que VCC. Lo puse ahí para que cupiera la ecuación. ¿Okay? Bueno, entonces ven que en este caso no es, es todavía mucho más fácil, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden sustituir directamente, ¿verdad? La expresión, ¿verdad? ¿Cuánto vale aquí VGS, ¿verdad? VGS, puesto que ustedes saben, ¿verdad? Que esto vale BDD, entonces simplemente pueden hacer, ¿verdad? Una LVK por aquí, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad? Que menos, suponiendo que aquí tenemos la caída en RS, ¿verdad? Que aquí viene la corriente drain del transistor, menos VRS, ¿verdad? Por LVK, menos VGS, más veces más BDD es igual a 0, y por lo tanto VGS es igual a BDD menos VRS, que es igual a BDD menos ID por RS. Y esta es la expresión que tenemos acá. Entonces vean que directamente les sale a ustedes también la corriente de polarización del circuito. Tan chamber, ¿no? Entonces la ventaja es que el transistor siempre está saturado, así que no tienen que revisar nada, siempre pueden usar esa ecuación. ¿Ok? Una ventaja, si ustedes quieren independizar de BCC este circuito o el anterior, ¿verdad? O este de acá, es que pueden poner una fuente de corriente acá, digamos, a polarizar el transistor. Y de hecho, esta es la topología que se prefiere. ¿Ok? En amplificación, digamos, ya de alta calidad. ¿Por qué? Porque esto ya me produce una polarización totalmente independiente de BCC. Fíjense que esta corriente de acá establece la tensión base emisor del transistor, ¿verdad? Porque esto de acá, esta I, es igual a la corriente de colector, ¿no? Y si es una fuente de corriente, es una corriente constante. Por lo tanto, V base emisor, que es igual a phi t, tensión térmica, logaritmo natural de IC sobre IS, es también una constante, ¿verdad? Porque si IC es una constante, V base emisor es una constante. Entonces se establece la constante acá y aquí pues simplemente se acomoda la diferencia de voltaje, ¿verdad? Entre lo que aparezca acá en VB y lo que aparezca VCC, ¿verdad? Para generar la corriente base que se necesita. Listo. Y el amplificador queda configurado y polarizado de manera correcta, donde aparecen nada más los capacitores de desacople que ya conocemos, ¿verdad? Aquí estamos desacoplando, ¿verdad? Los mundos de CA de la entrada y de la salida, ¿verdad? Del mundo de CC de polarización de mi circuito amplificador. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplito de cómo se usa este circuito como separador, como buffer. Vamos a hacer este ejemplito que está en el Rasabi. La idea es ver cómo el uso de una segunda etapa, si tenemos un amplificador emisor común y le conectamos una carga muy baja, vamos a ver que la ganancia se degrada. Entonces, ¿cómo conectar un buffer a la salida? O sea, colocar enseguida del amplificador emisor común una configuración seguidor de voltaje va a hacer que se separen los dominios de corriente y que la ganancia de voltaje se mantenga o que no se altere tanto. Pero este ejemplito lo vamos a ver cuando volvamos de recreo. Entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Vamos a parar un momentito para descansar todos. ¿Está bien?
Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a ver. Bueno, entonces, la idea es, vamos a hacer este ejemplito y cerramos el último tema creo que se fue más rápido de lo que creía la clase, pero excelente. Y luego nos podemos quedar en consulta. Ustedes si quieren quedar, no hay problema. Ahí no, creo que lo que Johan me va a hacer, igual lo podemos discutir entre todos. Las preguntas que me pueda hacer para ir avanzando un poquito con las tareas. ¿Ok? Bueno, si Johan no tiene problema. Vamos a ver este ejemplo nada más para entender por qué este amplificador es tan práctico, digamos, qué es lo que implica, ¿verdad? Entonces, tenemos este circuito, ¿verdad? Tenemos un circuito que tiene una ganancia dada, ¿ok? De 20, sin carga. ¿Ok? O sea, vamos a dibujarlo por acá, aquí arribita. Si yo a este circuito nada más, este emisor común que tengo acá, lo conecto de esta manera, bueno, voy a un uno. No tengo carga, ¿verdad? Entonces el amplificador está, por así decirlo, como se le dice normalmente, al vacío, ¿verdad? La salida está al vacío, no estamos manejando nada. Y por lo tanto, en este circuito se encontró que la ganancia, bueno, en realidad la magnitud de la ganancia, para ser formales, es igual a 20. Sabemos, ¿verdad?, que este 20 es igual a GM por RC, ¿verdad? Porque esa es la fórmula de ganancia. Por lo menos de magnitud, ¿no? De ganancia en el emisor común, ¿verdad? Sabemos que AV en este circuito es igual a GM por RC negativo, ¿verdad? Esa es la ganancia que ya no la sabemos de memoria. Y me dan lo siguiente, tengo que manejar un amplificador, perdón, un parlante que tiene una resistencia equivalente en pequeña señal de 8 ohms. Nótese que ya eliminamos el problema del cortocircuito que ocurre en polarización. ¿Se acuerda que lo hablamos la sesión, el miércoles que tuvimos sesión presencial, ¿verdad? Si yo conecto este parlante directamente acá al drain del transistor, recuerden que el parlante es en realidad una bobina, la resistencia en CC de ese cable es unos cuantos miliohmios, ¿ok? Y esos cuantos miliohmios obviamente me producen un corto acá, ¿verdad? En Q1 y estamos desactivando el transistor, básicamente. Entonces ponemos este capacitor para evitar que se me salga de operación el transistor BJT. Bueno, ¿qué sucede? Que aunque yo ponga este capacitor, la impedancia característica de pequeña señal de mi parlante es muy baja, es de 8 ohms. Entonces yo voy a tener una segunda ganancia ahora. ¿Sí? Esa segunda ganancia, yo la puedo ver de la siguiente manera. Fíjense que ahora yo lo que tengo es, voy a borrar esto aquí arribita. Yo puedo utilizar el modelo, digamos, del amplificador que hemos estudiado, ¿verdad? El modelo de red de 2 puertos que vimos. Entonces yo voy a tener un amplificador con una RI que no conozco, no me importa, por ahora no la necesito, una RI. Y acá tengo una fuente, digamos, dependiente. Que gana 20 veces Wayne. Y este amplificador tiene una resistencia de salida, ¿verdad? R-out. Que es igual a un K, la vamos a poner, ¿verdad? Porque la R-out de este amplificador es RC, ¿verdad? Recordamos que R-out la encontramos para este circuito amplificador, suponiendo que VA es igual a infinito, ¿verdad? Yo sé que este circuito entonces tiene una resistencia de salida de 1 kilo ohm. Y yo quiero saber ahora cuánto vale Vout.
¿Ok? Entonces ahora no me queda otra más que conectar, ¿verdad? Una resistencia de 8 ohms. Y aquí tengo Vout, ¿verdad? Entonces, Vout es igual a 20. Aquí, aquí me falta una tierra, ¿verdad? Pero bueno. 20 Vin por 8 entre 8 más un K, ¿no? O sea que la relación total de ganancia de mi circuito Vout, Vin es ahora 8 entre 1008, ¿verdad? Hagámoslo completa la expresión, ¿verdad? 8 entre 1008. Y eso es igual a 0.159 voltios sobre voltio. O sea, se me fue, perdón la expresión, al carajo la ganancia, ¿verdad? Se cayó por esta resistencia. ¿Todo lo vieron? Sí, está claro, ¿verdad? El efecto de esa resistencia es mortal, ¿verdad? Porque me está disminuyendo la ganancia, ¿verdad? Pasó de 20 a 0.159. Entonces yo necesito un circuito, necesito algún dispositivo, alguna configuración que de alguna manera haga que esta resistencia de 8 ohmios se vea más grande. O, lo que es lo mismo, necesito un buffer. Necesito un buffer que separe el dominio de corriente de manera que la corriente que yo produzco con este circuito en pequeña señal sea distinta de la corriente que necesito para mover este parlante. Es una visión alternativa. Cualquiera de las dos visiones es igual. Normalmente para uno en estos niveles, en estos estadios donde ustedes están, lo mejor es pensar en, no, necesito algo que me amplifique la resistencia. Es que es un poquito más claro. Después ya con el concepto de buffers les va a ir entrando, sobre todo cuando se metan más en digitales. Okay. Entonces vimos que un circuito que me permitía hacer eso es el seguidor de emisor. Entonces lo que yo voy a hacer es conectar directamente la salida de mi amplificador a un seguidor de emisor que está polarizado con I1. Vean que no hay capacitor de acople. Eso es un tema que luego vamos a ver con calma, ¿verdad? Porque a veces cuando yo conecto etapas distintas de amplificación es necesario separar las etapas de polarización de ambos circuitos. Que la polarización del circuito 2 no dependa de la polarización del circuito 1. Sin embargo, en este caso vimos que el seguidor de emisor yo lo puedo polarizar con una fuente en el emisor, lo vimos el caso, ¿verdad? Hace unos minutos, de manera que es relativamente independiente, ¿verdad? El valor que yo ponga aquí ¿verdad? De resistencia. Entonces, en este caso no hace falta desacoplar, ¿verdad? Con un capacitor en el medio. El circuito lo puedo conectar de manera directa. Y vean que ahora Vout de mi circuito la estoy tomando desde la salida del segundo amplificador en el emisor de Q2. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué sucede? Fíjese que acá, yo lo que estoy haciendo ahora es polarizar nuestro circuito con una corriente que yo la voy a definir arbitrariamente por 5 miliamperios. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, ¿verdad?, ser conscientes de que esto es un parlante con una baja impedancia. Va a requerir mucha corriente para poder amplificar, ¿verdad? Recuerden que la ley de Ohm se sigue cumpliendo, aunque tengamos un parlante. Vout es igual a IL por RL. Si RL es bajo y queremos que Vout sea alto, Iout va a tener que ser alto, así que me conviene poner una fuente de corriente grande, ¿verdad? Para mover ese parlante. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que yo puedo encontrar una RIN para este amplificador, ¿verdad? Puesto que esta es una fuente en CA, yo sé que en pequeña señal lo que tengo equivalente, por eso les digo, hay que redibujar, recuerden muchachos, redibujen. Si yo miro en pequeña señal este circuito para allá, lo que tengo es una fuente que ya no está, ¿verdad? La fuente pequeña, la fuente de corriente en alterna es un abierto, se saca.
El capacitor voy a suponer que ya está cortocircuitado, la frecuencia de interés, y me queda la resistencia de carga del parlante. Rin entonces por fórmula, ¿verdad? Es Rp más beta más 1 RSP, ¿verdad? Nada más aplicar la fórmula que ya conocemos. Y esto es igual a Rp es beta sobre Gm más beta más 1 RSP, que es igual, Gm es IC sobre Φt, ¿verdad? Entonces aquí tendría Φt sobre IC por beta más 1 por RSP. Si ustedes sustituyen, ¿verdad? Aquí en las expresiones ponen Φt igual a 26 milivoltios, IC2 igual a 5 miliamperios, beta es igual a 100, beta más 1, 101, RSP es 8 ohmios. Encontramos que esa resistencia es, aquí está en el libro, 1328. Entonces ahora sí, me vengo con esos 1328 a mi análisis otra vez acá, ¿no? Pero fíjese que ahora yo ya esta RL la cambié. Entonces ahora esta RL, ¿verdad? Va a ser en realidad, en realidad voy a encontrar cómo se afecta aquí, ¿verdad? En este nodo de acá, Vout sigue siendo esto, ¿verdad? Ok. Vout sigue siendo esto, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy cambiando acá es esta resistencia. Perdón. Esta resistencia ahora vale 1328, ¿verdad? Entonces yo sustituyo esto por 1328. Acá y acá. Y si ustedes hacen esa operación, ¿ok? Se van a encontrar que la relación ahora de Vin a Vout en este nodo es igual, que no sea, es igual a, según el libro, 11.4. Vea que la ganancia ya no cayó de hasta 0.159, siempre cayó de 20, ¿verdad? Eso es porque esta corriente es muy grande, pero ya solo cayó la mitad, un poco más de la mitad, un poco menos de la mitad cayó. Entonces ese buffer ayudó a evitar que la ganancia del primer amplificador cayera. Obviamente aquí me falta una ganancia, ¿verdad? Otra segunda ganancia, ¿verdad? Porque aquí tengo un Vout 2. Entonces, Vout 2 por fórmula, ¿verdad? Va a ser la resistencia en el emisor, que es 8 ohmios, sobre 8 ohmios más 1 sobre Gm, que vamos a una vez a sustituirlo. Esto no está resuelto en el Rasabi, pero está bueno que ustedes ahí lo vean cómo se resuelve. Porque en realidad hay que considerar que de aquí a acá hay una atenuación de ganancia también. 8 más 1 sobre Gm, que sería 26 milivoltios sobre 5 miliamperios. Y esto es, a ver, 26 dividido entre 5, bueno, o sea, 5 será obvio, ¿verdad? Más 8 a la menos 1 por 8. La ganancia de la segunda etapa es 0.66. 0.606. Entonces, la ganancia total, ¿verdad? Puesto que en este caso estamos considerando, acuérdense, cuando hicimos las primeras clases, que es necesario siempre tener cuidado con los divisores resistivos que hay en medio de los amplificadores, pero en este caso ya lo estamos considerando, entonces en este caso Vout, ¿verdad? O la ganancia final, mejor dicho, esta es la ganancia final. No sé por qué le puse Vout 2. Disculpen. Es AV de la etapa 2, ¿verdad?
Entonces, AV de la etapa total, ¿verdad? AV total sería igual a AV de la primera etapa, que ya contempla los efectos resistivos, ¿verdad? Por AV2, que también está ya contemplando el efecto de carga aquí, ¿verdad? Por la fórmula que usamos. Y esto es igual a 11.4 por 0.606. Y esto es por 11.4. 6.9. De 20 pasamos a 6.9. Todavía se puede mejorar, pero bueno, esto es nada más un ejemplo. Obviamente esto habría que trabajarlo para mejorarlo. Pero vean que ya por lo menos evitamos que se nos fuera a cero, ¿verdad? Que es lo que estaba pasando. Ya el amplificador está actuando más bien como un atenuador. Entonces, ya con eso, ¿verdad? Vemos la importancia de tener un buffer. Utilizar el seguidor de emisor como un buffer. Al final del curso vamos a ver un tema no lo vamos a ver tanto de teoría, lo vamos a ver más bien con el proyecto que yo les voy a entregar, que es cómo manejar cargas bajas y vamos a ver etapas de amplificación de potencia, las etapas push and pull clase AB, y la vamos a desarrollar en el proyecto final del curso. Y vamos a dar una breve clase de teoría nada más para explicar lo que hay detrás de ese. Es un tema que no se evalúa en el examen, en realidad lo evaluamos solo en el proyecto, en el examen final. Vemos cómo vamos a mejorar aún más esta etapa para que no pierda tanto. Vamos a tratar de mejorar el seguidor de emisor, pero eso ya es las últimas clases del curso. Profe, Sí. y en esa parte, si se siguen colocando etapas de buffer, ¿aumentaría la ganancia o No, ya no? ahí ya no, la ganancia ya la perdiste. Tendrías que poner un amplificador de este estilo. Pero es que Ah, aquí ya tenés la resistencia de carga. En realidad aquí lo que habría que hacer es, lo más probable, hacer que esta corriente sea un poco más baja. Habría que ver si eso nos sirve. O poner otra etapa emisor común antes que esta. Poner dos etapas emisor común para tener más ganancia total. Y capaz que este no sea tan agresivo, que no gane 20, sino que gane un poco menos. Pero bueno. ok. Ok. Ya eso ya es juego, digamos. Desgraciadamente ya requiere un poquito de iteración. Bueno, entonces está el ejemplo 7.18 que no lo voy a resolver ahora, en realidad, porque no lo tengo resuelto. Lo tengo resuelto, la verdad, pero no sé dónde lo tengo. Y en todo caso, ya yo creo que ya por hoy le metimos bastante a este tema. Este ejemplillo está en la página. ¿Cuál es esta página? En la 335. Entonces, también se los voy a dar, pero les voy a dar más tiempo, ¿ok? Que lo resuelvan ustedes en la casa, que me lo envíen, pero les voy a dar tiempo hasta mañana para no apretarlo. Entonces ya tienen una tarea de 2 puntos, ¿ok? Que es la primera que les di. Y les voy a dar 2 puntos más por resolver este ejercicio, pero les doy tiempo hasta mañana al mediodía, si les parece. Bueno, hasta la noche, digamos, también hasta las 11 de mañana, me resuelven este ejemplo, ¿ok? Pues que es interesante, está bonito. Entonces yo necesito que ustedes, la idea es motivarlos para el examen, que se vayan enfrentando con esto. Entonces resuelvan el 7.18 en sus casas. Le doy tiempo hasta mañana, sábado a medianoche, para que me lo entreguen. Igual a mano, ya está, ustedes ya conocen el ejercicio. En la mano lo escanean, me lo suben. Ya está resuelto, pero yo quiero que ustedes se enfrenten con las ecuaciones, entiendan de dónde salen las cosas, para que nos vayamos preparando para el examen. Así que bueno, entonces vamos a parar aquí y si quiere me quedo ahí, pues, atender consultas de Johan o de alguno de ustedes con respecto a la tarea, la otra tarea que ya está planteada para simulaciones. Así que bueno, adelante, los escucho. Bueno, yo necesitaba consulta, pero no sé si la va a grabar porque es que sí iba a revelar todo lo que tengo hecho. Entonces, sí. O sea, por mí no hay problema. Yo Dale, perfectamente Carlito. lo. Ok. Sí, todos estamos para aprender. Sí. Sí, Entonces, a no, ver, y sí. Si algún compañero ahí ve que en algo me equivoqué, no, acepto esa es la la idea, ayuda. esa es la idea. Esa es la idea. Déjame descompartir la pantalla por aquello si vos quieres compartir algo. Y ya está, y ya puedes compartir. Sí, voy a compartir, de hecho. En realidad, la solución inicial está en el libro, así que tampoco es que es nada. Profe, pero vieras que hay cosas que no sé ni a dónde salieron. Sí, sí, sí.
Bueno, este es el primer circuito, ahí se hizo el análisis, lo puse así por pasos, está súper desordenado, pero bueno, y Sí, luego sí, lo sí. ordeno. Con respecto al primer circuito, no tengo lo que son dudas como tal, pero en esta parte sí. Bueno, aquí, Sí, que el Razabe supone, bueno, para calcular el capacitor, sí, déjeme ver 1 si sobre puedo, 20. Eh, aquí, 1 sobre 20 usted. Entonces, vean, yo ahí de hecho lo anoté. eso es porque estos son criterios de, de arranque, de salida. A la hora de la verdad, luego es probable que eso haya que ajustarlo, ¿verdad? Ya cuando uno vaya a hacer un circuito de la vida real. Ujú. El Razavi propone eso porque como eso es un circuito que está trabajando a muy alta frecuencia, ¿verdad? En alta frecuencia muchas veces uno desea que los anchos de banda sean más restringidos. Entonces, bueno, puesto que estamos tan en alta frecuencia, el capacitor es realizable. 71 picofaradios es un capacitor realizable en microelectrónica. Entonces, él prefiere poner ese valor de 20, pero no le va a sumar o restar, digamos, al procedimiento. Usted puso el Ok, de 10, es el mío. ok. Y igual para el segundo capacitor, aquí entonces igual utilicé la Sí, relación 10 veces. Con eso sí, no, solamente esa era observación, pero aquí en el perfecto. segundo, Sí. bueno, está lo siguiente, ahí se resuelve, ¿verdad? Pero aquí la fórmula que ellos utilizan, que de hecho se brincaron esto, que ya luego Sí, que lo sí, hagamos bien. La fórmula de GM es esta, de hecho sí, sí, está lo bien. vi ahí del curso de elementos activos, pero no sé de dónde viene este a la -1, o sea, todo a la -1 para que me dé esto y luego lo colocan aquí, o sea, con esto sale, pero no sé de dónde sale este todo a la -1, Porque es la porque menos no, uno, es que eso no tiene, no, ese menos uno no tiene ningún sentido. ellos se lo sacaron, porque no es uno entre GM tampoco, pero, o sea, a No, 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 mí pero ese menos uno no va, ese menos uno no va. no. No, 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 O- no, no. ok, Lo que sí, sí porque va es el menos uno de abajo, el de abajo sí va, este, ese sí. oye, Porque, pero porque recuerde que la transconductancia es en Siemens. Entonces, en realidad esa transconductancia es 1 sobre 136 ohms. profe, pero vieras que yo, digamos, yo metí esto y me dio un resultado, ok, y lo leo a la -1 y no me da lo mismo con que yo en solo lo ponga a la -1, seguro fue la cálculo, pero Sí, ok, sí, sí, entonces pero, ya o entendí sea, eso, la que como fórmula era es 2 Siemens, ID, exacto, sobre 0.8 menos 0.5, ¿verdad? Este, y luego eso te da un valor de transconductancia, que son no sé ujú, cuántos Siemens. Eso a la -1 te debería dar 136. En todo caso, fíjese que el Razavi está haciendo trampa, ¿verdad? No es que está haciendo sí, trampa, o sea, se porque él está brinca la, diciendo que tiene que ser 1 sobre 50 y está encontrando un GM arbitrario, ¿verdad? Más ujú. bien debe ser al revés, ¿verdad? Pero bueno, está bien. No se preocupe, eso está bien. Ok, profe, y en esta parte, bueno, esa era la dudilla que el Sí. -1 donde salió. Luego aquí, para comprobar saturación, bueno, el gate del source tiene que ser mayor o igual a VTH, pero en esta parte, No, el Razavi, V-gate drain tiene que ser menor o igual que VTH. no, el source, Es que recuerde que la regla es VDS mayor o igual que VGS menos VTH. ajá, esta, Esa es la regla. pero se comprueban dos, digamos. Esa de arriba no. Oh, bueno, yo es Ah, que, es que usted mandó el VDS a restar ahí. VGS menos VDS menor o igual que menos V. No, pero es que te va a generar V-gate drain. No, 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 no. no, profe, es que a lo que a mí, bueno, lo que yo tengo por allá es que hay que comprobar dos cosas, tienen que cumplir para que esté en saturación, que No, no, esto no, sea no, no, mayor no, que no. esto, Primero que todo, la regla, esto. esa primera regla, la que tiene arriba, eso no es para saturación, esa es la regla para que se encienda el transistor. Bueno, sí, sí, Es de hecho en ambas, distinto. ajá, Esa es la regla para que el transistor funcione. VGS tiene que ser mayor que VTH, si no, no arranca. sí. Ok. Bueno, la duda era aquí, que digamos que el Razavi lo que hace es esto, que dice que VD es igual a esto, ok, y compara esto menor o igual que esto, cuando en realidad debería ser el drain and Es que source, entonces fíjese yo hice que este V-gate, cálculo. vea, si usted tiene calma, usted dice VGS es igual a V-gate menos V-source menos VTH. Eso tiene que ser igual a VD menos VS. Se le van los VS. Entonces lo que le queda es que V-gate menos VTH menor o igual que V-drain. Que eso es lo que él está haciendo. Entonces este cálculo está mal aquí. ¿No? Porque él está diciendo VD es igual a VDD 1.05. ¿Y cuánto le dio V-gate? Punto 8, o sea, yo lo que hice ¿Está fue bien? que, porque ellos asumieron que el gate es punto 8. El V-gate source. Entonces,
sí, es 0.8 menos 0.5 da esto. Y Sí. ellos comparan este valor con este otro valor, no con este valor. Comparan, sí, se tiene que comparar que, sí, está bien, pero sí le está saturando. V gauge source menos VTH le da 0.3 y V Ujú. drain source le está dando 0.5, está bien, está saturado. Ok, ok. Y bueno, ya con respecto a eso, nada que ver, porque ya se con la Sí, resistencia. El gran, así como la gran duda, así como que estoy sí, súper perdido, es en el corregido, porque usted nos dijo que, bueno, hay que poner aquí en vez de la resistencia sí. un MOSFET como fuente ahí. No sé dónde conectar esto, entonces yo ahí... Vea, no, VB es una fuente, todavía no sabemos cómo Ujú, conectarla. Entonces, imagínese, yo le doy permiso de que usted ponga ahí una fuente del valor que usted necesita. Ponga una ujú, fuente, digamos, en el T-Spice. O sea, vea que usted tiene que generar una determinada corriente de drain, ¿verdad? Que es una función de GM y de el ancho del transistor, ¿verdad? Entonces, ese VE, déjelo abierto. Usted ahí va a poner una fuente de voltaje, por ahora. ujú. Ok, bueno, pero igual para lo que usted nos dio es que el tamaño de debería ser esto, Sí, sí, y que sí consideremos esto, y sí. la ganancia de esto, la potencia de esto, igual la alimentación. En esto tengo duda, porque digamos, para este M3 yo considero VTH igual que el de arriba, Sí, porque sí, en ese caso, supongan que es el ok, mismo transistor. igual el μN, COX, eso también, igual que el También, de arriba. igual. Ok, entonces en ese caso yo lo que utilicé fue, bueno, la ganancia, como RS es igual a cero, todo se cancela y da esto. Aquí sí utilizo el GM1 entre 50, Sí, entonces sí, de un sí. solo ya me da el valor de la RD. Profe, entonces con eso, para elegir la corriente que pasa, o sea, Ya, aquí, pero ahí tiene dice que la potencia son 2 miliwatts. De ahí puede sacar la corriente. y sacándolo de esta forma, está mal. No, porque ahora ya no vamos a elegir VGS de M3. O sea, sí lo vamos a encontrar. Usted lo que va a decir es, E-drain va a ser igual a BDD entre 2 miliwatts, ¿verdad? BDD, ¿cuánto es? 1.8. Ujú, O sea, usted tiene una E-drain de 900 microamperios. Entonces, usted lo que necesita es que esa fuente M3 produzca 900 microamperios. Entonces, para poder tener 900 microamperios ahí, usted necesita un VGM2 igual a, no sé, tiene que despejarlo de esta fórmula, esa misma ok. que tiene ahí. De ahí la Esto es lo despeja. que tengo que averiguar, en vez de, es que Exactamente. yo lo hice al revés. Y esa va a ser la fuente que usted va a pegar en VB. Ok, ok, ahora sí me queda claro. Y esa es la fuente que Sí. ustedes ponen ahí. Exacto. Sí, porque yo calculé esto, o sea, yo al tomar los dos iguales y los dos de hecho me salen del mismo tamaño, Exacto. y con una corriente, o sea, de esto. Y entonces sí, por eso fue que me enredé, porque luego a la hora de comprobar saturación, de hecho hice algo ahí que no sé ni qué No, hice. pero va a ver que ahí ya ni se tienen que preocupar porque está Ajá, saturado eso. sí, entonces es como lo hago que dé tanta corriente y averiguo ¿Cuánto le dio la RD? Le da 250 por 900 entre la menos 6. 2, ok, le da punto 2225 menos 1.8, ¿verdad? 1.5, no debería tener problema con esa RD. ¿Cuánto le dio RD arriba? ¿Cuánto daba? RD era más grande, ¿verdad? es, arriba dio, ¿dónde estaba calculado 600, eso? 600 y pico. Va a ver que ahora va a ser mejor porque Yo creo que era como por aquí, ajá, sí, aquí, 600. 681. Ujú. Pero igual eso lo tengo que cambiar porque lo hice mal. O sea, Sí, sí, yo, sí. No sé, pero yo lo estoy calculando, 900 microamperios. 900 exponente a la menos 6 eh, por 250. Sí, 225 milivoltios. No es nada lo que cae en ese RD. Mejor. Eso es lo que andamos buscando, que caiga menos en RD. Entonces el sí, transistor, es probable que el transistor, el M1 le quede el mismo tamaño. sí, porque yo lo que hice fue eso, calculé la corriente que daba ahí, y entonces luego para el M1 igual, y da lo mismo. De hecho, lo puse en signo de pregunta porque no sé si estaba bien eso, que los dos estén igual.
Es para que sí, en comprobar. realidad a la hora de la verdad, por los dos va a pasar el mismo ID. Lo que pasa es que los VGS van a ser distintos, digamos, es probable que sean distintos, entonces eso va a variar. Hay que ver si, yo les propuse ese tamaño, hay que ver si el VGS que les da es realizable, ¿verdad? El VGS que les tiene que dar tiene que ser menor que BDD, si no hay que hacerlo un poquito más ancho. Ok. Pero yo quiero que ustedes jueguen, o sea, la idea, vean, esto es diseño, esto no tiene una solución precisa, es pensar, hacer una propuesta como está haciendo Johan, pensar, vienen con la duda, profe, yo le puse esto, ¿qué pasa si le varío? Y llegamos a una solución, no todos van a llegar a la misma solución, esa es la idea, encontrar la mejor solución que a ustedes se les ocurre, pero que ustedes empiecen a jugar con las fórmulas y se sientan cómodos, eso es lo que yo quiero, ¿ok? Y que ya se sientan cómodos con el simulador. Está bien. Genial. Ya, Y vamos luego buen ya, camino. tomando eso en cuenta, o sea, yo dije que por aquí debería, bueno, la corriente total es esta, dada la potencia. Y entonces, como a través de esta parte tienen que correr 250 microamperios de lo resto y 860 microamperios es lo que tienen que correr por Pero aquí. fíjese que está manteniendo más corriente por las resistencias que por el... Exacto. Entonces, Por no, de la máxima corriente, désela al transistor, del 1,1 miliamperios que usted está metiendo, métale por lo menos 900 o 1 miliamperio. Ok, sí, porque de hecho eso es el resabe y le da apenas 10 microamperios al Exacto, lado a de la ese dele resistencia. cualquier cosita, porque eso nada más es para producir el divisor de voltaje. Al Y bueno, por eso transistor, fue dele todo que, lo que pueda. ok, por eso fue que salió al revés, calculé todo y las resistencias fueron estas. Sí, sí, son chiquititas, son demasiado pequeñas, tienen que ser mucho más Y grandes. la última observación que tenía es que el Razavi en la resolución no hace el cálculo de este capacitor. No importa. Entonces es necesario hacerlo nosotros para la simulación o lo pegamos directo. Así sí. Tienen que ponerlo, porque si no, no les va a simular, porque si no, VIN va a tener un valor en CC, o sea, si no, ustedes tendrían que poner un valor en CC que asegure que el transistor M1 no se salga de funcionamiento. Entonces tienen que ponerlo. Para Ok, que VIN sea solo una pequeña fuente. Ustedes ahí VIN ahora, con ese capacitor ustedes pueden VIN una fuente de 100 milivoltios, o sea, y ya no van a tener problema. ¿Cómo lo calculan? Ya, y digamos que vamos a trabajar en arriba de 1 MHz. Póngase esa frecuencia. Es que él no da una frecuencia. Póngale 1 MHz. Usted sí. sabe que ese capacitor tiene que ser mucho menor que 1/GM del transistor M1. Eso es lo que le iba a preguntar, porque aquí arriba utilizan 900 megahertz, creo. Ajá, 900, por aquí estaba. Ah, bueno, sí, en ese. Pues, Pero utilizo el mismo que el ejercicio anterior. no, ¿para qué tanto? Póngale 1 MHz. Ok, Y el entonces capacitor de que le ahí, dé. ahí entonces con esa frecuencia calculo el capacitor y sí, sería básicamente eso. Eso. O sea, no Listo. estaba tan perdido en ese sentido y aquí Sí, entonces no importa porque lo que tengo que calcular, de hecho, aquí lo que tengo que calcular es esto, no pegarlo ahí. exacto. Ya luego les voy a explicar dónde se pega ese VB en la clase que viene. Pero por ahora, Exacto. para esto, yo les doy permiso de que pongan una fuente SC. Ok. Ok, y no, profe, solamente era Listo. eso. Las simulaciones no las he intentado y entonces, porque lo que quería es tener esto Vean, bien claro para simular. no se queden hasta el final, eso va para los demás. Traten de hacerlo. Si el martes tienen dudas o el miércoles, yo les doy más chance, pero yo necesito que se metan ya a esto. ¿Ok? Sí, lo que ocupaba eran los cálculos. Ya cuando esto lo Listo, tenga listo, voy a empezar a listo. simularlo, a ver qué tal. Bueno, Pero sí, genial. profe, eso era de mi Listo, parte. listo. No sé si hay más dudas, más preguntas. Si no, lo dejamos hasta acá. Todo bien. Bueno, recuerden que el miércoles que viene esperemos que no me vuelva a resfriar. Yo espero que ya no. Ya tenemos sesión presencial, ¿verdad? Para los que quieran venir. Bueno, gente, hasta luego. Les vaya bien. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, Hasta luego. muchísimas gracias. Pura vida, Hasta profe. Hasta luego. 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 Pura vida.